principal era salir de la cueva. Pero el Espíritu Santo me ministraba esto mientras estábamos aquí. Precisamente en la oficina el Señor me hablaba algo y me decía: come y bebe porque el largo camino te resta. Amén. Y el Señor me ministraba cómo en estos tiempos nos incluimos para no tener a nadie. Como muchas veces nosotros, cuando Dios nos pasa por un proceso, por un desierto, caminamos, pero a mitad de camino nos quedamos. Margarita, empezamos a servir al Señor, empezamos unos pasos y nos cansamos y nos detenemos. Muchas veces Dios nos ha declarado una palabra de bendición, una palabra de liberación para tu hogar, para tu familia, para tu ministerio, pero empezamos a caminar en el proceso. Cuando Dios nos procesa, Margarita, cuando el Señor nos procesa en cualquier área de nuestra vida, puede ser en las finanzas, puede ser en el ministerio, puede ser en el matrimonio, cuando Dios nos quiere procesar. Ciertamente cuando el Señor llevó a Jesús en el desierto, lo llevó, pero Él no fue absolutamente con nadie. Él empezó a caminar, pero ciertamente dice la Biblia que ya hasta el final fue que tuvo hambre. ¿Por qué Jesús pudo? Gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús pudo resistir en medio del desierto? ¿Por qué Jesús pudo caminar tranquilamente en el desierto? Claro, fue tentado, pero Él tenía una palabra en su boca para contestar a Satanás. Cuando el enemigo le decía, no sé, cuando ya el hambre le llegó, le dijo, eso fue antes, y le dijo: si tú postrado me adorares, te entregaré el reino. ¿Sabes que Jesús, Margarita, pudo decirle a Satanás no? Porque él no sabía, Satanás era tan perverso que se atrevía a decirle al mismo Dios que si postrado la adoraba, le podía entregar los reinos. ¿Sabe usted por qué Jesús pudo resistir? Gracias, Espíritu Santo, resistir en la tentación. ¿Sabe por qué Jesús, cuando le ofrecieron prácticamente lo que el enemigo le estaba diciendo a Jesús era: mira, no tienes que ir a la cruz, solamente tienes que postrar delante de mí, te entregaré todo lo que un día fue tuyo, o lo que Eva o Adán me entregaron? Pero Jesús pudo resistir eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba lleno, porque había comido y había bebido. Y el Señor me ministraba algo, Margarita, y me decía: hay mucha gente que está caminando en el desierto, pero está caminando sin agua y sin comida. Cuando el ángel tocó a Elías, le dijo: come y bebe porque el largo camino te resta. Y el Señor me ministraba y me decía: cuando yo le dije come, es que yo te estoy diciendo a ti, hombre y mujer que me está escuchando, cuando yo te digo come, literalmente no es que comas unos tacos, no es que dejes el ayuno, no. Lo que Dios está mandando decir es que cuando tú estás siendo procesado, cuando tú estás caminando por el desierto, es necesario que comas la palabra de Dios. La Biblia dice que cómo podemos resistir las acechanzas del diablo es con esta palabra. Cuando yo escuchaba la palabra come y bebe, muchas veces lo he escuchado y yo me iba a otras cosas, pero el Señor me decía, por eso Dios le dijo a Elías: come y bebe porque el largo camino te resta. ¿Qué te quiero decir? Que el Señor le dijo: come de la palabra para que cuando Satanás venga a tentarte en medio de la situación, tú puedas hacerle frente. Come para que tú tengas fuerza para caminar en el desierto. Bebe el agua de mi Espíritu Santo para que cuando esté una preocupación, cuando se levante un desierto en medio de tu vida, tú puedas caminar. ¿Sabes que, Margarita, hay mucha gente que en medio del desierto se detiene y empieza y se detiene? Ya no pueden seguir caminando. ¿Sabes por qué? Porque les falta el agua y les falta el pan, les falta la palabra. ¿Sabe por qué Jesús pudo resistir? Porque había comido de la palabra de Dios, porque había bebido del Espíritu Santo. Ahora tú te preguntarás y dirás: hermana Lidia, ahora entiendo por qué yo estoy detenida en medio del proceso. Ahora entiendo yo por qué no puedo caminar cuando Dios me declaró una palabra que tengo que llegar a Horeb, el monte de Dios. Ahora entiendes tú por qué has caminado unos pasos y te has detenido y has dicho: Dios se olvidó de mí, Dios ya no puede hacer nada conmigo. No, lo que pasa es que como no hemos comido y bebido lo suficiente, el calor nos detiene, Margarita. El calor nos infunde, la presión del problema, la presión de la situación hace que nosotros nos quedemos a mitad del desierto. Yo sé que mucha gente que nos ve y que nos escucha ha venido de otros países, inmigrado aquí a Estados Unidos. Y yo sé que muchos de ellos entienden lo que yo les estoy diciendo en esta hora. Muchos trataron de pasar en el desierto, pero muchos quedaron a mitad de camino. Díganme usted, ¿por qué quedaron a mitad de camino? Porque simplemente no llevaban agua y comida. Muchos se murieron ahí y se enterraron ahí, fueron comida para las bestias. ¿Por qué?
porque no tenían fuerza para caminar, porque no tenían el sustento en su vientre espiritual para poder reprender las acechanzas del diablo. Hoy en día hay gente que se está deteniendo en medio del problema, en medio de la situación, en medio de la circunstancia, porque simplemente no han comido la palabra del Señor. ¿Cómo usted va a defenderse cuando el diablo le venga a decir: tu matrimonio no tiene sentido, tu matrimonio no se va a restaurar? Perdón, ¿cómo tú vas a hacerle frente a Satanás con la palabra del Señor? Cuando te diga tú eres una inútil, tú le dices, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros vamos a pelear con la palabra del Señor, pero ¿cómo queremos pelear en el desierto cuando no tenemos suficiente comida, que es la palabra? Cuando no tenemos la suficiente agua, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nos podemos beber, Él trae ríos en la sequedad, Margarita. Él es el que viene a llenar nuestra vida en medio del desierto. Es el Espíritu Santo que nos llena y nos cambia, y podemos sentir los ríos de Dios en medio de la prueba. ¿Cuánta gente? Por eso la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que, aún gente que me está escuchando y mirando, está quizás diagnosticado con un cáncer, está pasando un desierto, pero ¿sabe por qué no se ha muerto? Porque están comiendo y bebiendo, porque todavía largo camino le resta, se están alimentando de la palabra del Señor. Y yo le decía, Señor, ¿y cómo yo puedo comer y beber antes para no morirme en una prueba y en una situación? Y el Señor me hablaba y me decía acerca de los camellos. Wow. Los camellos, Margarita, ellos tienen una cualidad bien tremenda donde ellos pueden almacenar comida para poder caminar en el desierto. Hay dos tipos de camello, camello dromedáreo y bactriano, pero el primero solamente tiene una joroba. El segundo camello, el bactriano, tiene dos jorobas. ¿Qué es lo que hace esto? Yo le decía, Señor, ¿qué tú me quieres decir? Y el Señor me ministraba y me decía, cuando el camello sabe que va a salir al desierto, cuando el camello sabe que va a salir a caminar, ¿qué es lo que hace? Empieza a almacenar comida en sus lomos, Margarita. Empieza a almacenar agua, porque sabe que tiene que caminar un largo camino, y pueden aguantar días sin caminar y días sin beber. ¿Por qué? Porque antes de salir al desierto comieron y bebieron, se prepararon para el tiempo de la escasez. Y hoy en día hay gente, Margarita, que nos está escuchando y mirando, que se están muriendo en el desierto porque no se prepararon antes. Porque no hubo nada, porque solamente empezaron a caminar, pero no comieron ni bebieron. Por eso el ángel le dijo a Elías, come y bebe, pero primero le dijo, levántate. Nadie va a poder comer ni va a poder beber si primero no se levanta en el estado que está. Nadie que se encuentra en depresión, si no se levanta a comer la palabra de Dios, si no se levanta a buscar la presencia de Dios, no va a poder caminar. A ti te estamos hablando, que nos estás escuchando y mirando a través de las redes. Lo primero que Dios le dijo al ángel, la orden fue, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Es necesario que usted en medio de la depresión se levante a comer la palabra de Dios. Es necesario que en medio de la angustia usted se levante a beber del Espíritu Santo de Dios, para que usted pueda atravesar ese desierto. Yo sé que hay gente que dice, hermana Lidia, ¿y qué voy a hacer si yo empecé a caminar en el desierto? Ahora yo me encuentro en el punto medio porque no me preparé. Ahora yo estoy en medio del desierto y me voy a morir porque el camello se preparó. A Elías le dieron de comer antes de salir al problema. Pero hay gente que se encuentra en medio del desierto que no tiene agua y no tiene sustento. Pero déjame decirte que hubo una mujer en la Biblia llamada Agar que dijo, ya yo estoy a mitad de camino, me voy a morir y voy a dejar que el niño muera. Pero ¿sabe lo que ella hizo? El propósito, empezó a clamar, a llorar, y el llanto llegó delante de la presencia del Señor. Déjame decirte que aunque tú no tengas fuerzas, que aunque tú no tengas ánimo, Dios en medio del desierto va a poder aclamar a que el propósito que tú llevas dentro clame. Cuando tú dijiste, ya mi matrimonio se murió, el propósito de Dios va a clamar dentro de ti. Cuando tú empieces a decir, ya mi ministerio no va a avanzar, tu mismo propósito va a clamar delante del Señor. Ay, santo, aleluya. Y Dios va a abrir camino en el desierto y ríos en la sequedad. Dios hará levantar agua en medio de, gracias Espíritu Santo. Amén, amén. Dios hará levantar agua en medio del desierto para que tú no te mueras en esta preciosa hora, en el nombre de Jesús. Wow, Lidia, qué tremenda palabra. Ahora entendemos por qué cuando estamos
Ahora entiendo por qué muchas de las veces los pastores, los ministros, cuando dicen Alabanza. el proceso, el desierto, es tu mejor temporada. Así es. Porque ahí tú te puedes alimentar, como decía la profeta, en medio de tu tristeza, en medio de tu desesperación, en medio de de esa soledad que aparentemente estás pasando, te puedes nutrir de la palabra para que cuando salgas de ese desierto, Dios mío, por eso sales con tanto poder, por eso Así Jesús es. tuvo el poder de decir: apártate de mí, Satanás, y con la misma palabra de Dios. O sea, él no lo reprendió de que déjame, vete, yo soy Dios y déjame en paz. No. La palabra dice, porque escrito está, decía Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Por eso, si nosotros nos nutrimos cuando estamos pasando por la situación de que el marido no quiere nada con Dios, de que los hijos, ay Dios mío, que se fue del hogar, de que los hijos están en drogas, en el alcohol, de que ves llegar a tu hijo borracho, tú sigue creyendo la palabra, lee la palabra, declárale la palabra, porque aunque estés en este desierto, como decía Lidia, el propósito mismo clama delante de la presencia de Dios. Wow. Es necesario que gente que se encuentra en el desierto, lo primero, Margarita, levantarse. Levántate tú, mujer, levántate tú, profeta, que empezaste a caminar y te quedaste a mitad de camino. Levántate, adoradora de Dios. Levántate, restauradora de portillos. Levántate, evangelista, que te quedaste a la mitad de camino. Aleluya. Y dijiste, ya yo no voy a caminar, come y bebe, pero no se refiere a que te vayas a otros lugares. Empieza a comer la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Empieza a llenarte de la presencia de Dios para que tú puedas atravesar ese desierto. Fíjate que el Señor me hablaba del camello, me decía, ellos reservan la comida para el tiempo de la prueba, Margarita. La Biblia dice, el caballo se alista para el día de la batalla, se alista para el día que llegue la batalla. ¿Qué quiere decir? Que hay caballos espirituales, hay gente que me está escuchando, que Dios te empieza a impregnar de la palabra, te empieza a llenar. Es lo que Dios está haciendo, que el camello se empiece a llenar. Hay gente, ahora usted entiende por qué Dios le da, le da una palabra, le empieza a decir, le empieza a ministrar cosas, porque sabe que viene quizá un desierto, pero cuando uno va lleno, no ni siquiera lo siente, Margarita. Mira, Lidia, en lo natural, cuando nosotros tenemos hambre, en lo natural, cuando tenemos hambre y nos sentimos débiles, vamos a la comida. Usted se da cuenta que cuando usted come, como que, ay, como que se siente ya más fuerte, como que tomé agua, ahora sí a seguir trabajando, porque a veces a media jornada nos pasa. Es exactamente igual. Lo peor que podemos hacer espiritualmente hablando es que estamos caídos, estamos tristes, estamos en depresión y no acudir a la Biblia, porque no acudimos a ni siquiera orar. Lo digo porque me ha pasado. O sea, estoy triste, estoy deprimida, no, mi vida no vale nada, ¿verdad? Es una situación caótica y lo que hago es precisamente no orar y no leer la Biblia. Es la peor decisión, porque entonces, ¿qué estás almacenando? ¿De qué te estás nutriendo? Si se trata de avanzar y de salir adelante, tampoco se trata de que vengan y te ayuden. Elías se levantó, como dijo la profeta, se levantó. La decisión está en ti. Tú te tienes que levantar, tienes que levantarte. Vamos a hacer una pausa pequeñísima antes de seguir con la palabra, porque tenemos mucho más. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos. No se mueva, comparta la publicación. Aleluya. Navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré, Jesús, al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el
desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Wow, qué bendición y qué palabra tan poderosa estamos recibiendo todos en esta preciosa tarde. Lo más importante, profeta, es que la atesoremos en nuestro corazón, porque va a llegar el momento que si tú probablemente ya pasaste este desierto, te venga una prueba y lo vas a pasar, tienes las armas, ya entendiste el proceso que es. Cualquiera que sea tu desierto que esté pasando, levántate, come y bebe, que largo camino te resta. Wow, qué bendición. De verdad que esta palabra, Margarita, nosotros hablábamos fuera del aire esta palabra y compartíamos y nosotros hablábamos también porque muchas veces nos detenemos en medio del problema. Wow. A veces decimos, es que Dios no está conmigo, es que Dios se olvidó de mí. Lo que pasa es de que Dios, si a los mismos animales, Margarita, entienden y disciernen, el mismo camello discierne que si va a atravesar un desierto, el camello sabe y que nadie se prepara y el camello sabe que a la vuelta de la esquina no hay un pozo de agua, el camello sabe que no venden aguas frescas al lado, el camello sabe que en el desierto es desierto. Aún siendo un animal discierne el tiempo, Margarita. Wow. Aún siendo un animal sabe que en el desierto no va a encontrar una paletería lleno de cosas, sabe que el desierto es porque no va a encontrar absolutamente nada. Pero el problema no es el desierto. Gracias, Espíritu Dios Santo. mío. El problema no es la situación. El problema no es el cáncer que tú tienes. El problema no es el desánimo que te ha agobiado. El problema no es la tristeza que tanto tienes. El problema tuyo no es tu matrimonio, que tu esposo se fue del hogar. El problema que tú tienes no es el hijo drogadicto que tienes. El problema tuyo no es la lesbiana que tienes en la casa. El problema no es el homosexual, no son los pensamientos inicuos. El problema que tú tienes ni siquiera es la gente que te está rodeando, ni siquiera es el problema, ni siquiera es que tú puedas concebir o no, nada de eso. Ese no es el problema. El problema no es el desierto, mujer y hombre que nos está mirando en esta preciosa hora. El problema, cómo tú estás para atravesar ese desierto, cómo tu vida está, cómo tu tanque está para atravesar ese desierto, cómo tu joroba espiritual se encuentra hoy para atravesar el desierto. El camello nunca se preocupa si en el desierto hay piedras, gracias Espíritu Santo. El camello no se preocupa si hay arañas en el El camello no se preocupa, Margarita, si hay serpientes, no se preocupa si hay serpientes en el desierto. El camello, su preocupación no es que si le van a salir arañas, que si se va a llenar de tierra, ni siquiera el cansancio. El camello no se está fijando lo que va a atravesar. El camello lo que se está fijando es que antes de salir al desierto está llenando su joroba espiritual. Ay, santo. Hay gente hoy en día que le tiene que decir, Señor, ayúdame a llenarme mi joroba espiritual, ayúdame a almacenar agua dentro de mí, Señor, ayúdame a digerir tu palabra, Señor, ayúdame a entender tus caminos para que yo pueda atravesar la circunstancia. La gente hoy en día lo que tenemos que entender, hombre y mujer que nos escucha, es cómo nosotros nos encontramos para atravesar en medio del problema y en medio de la situación, cómo tú te encuentras hoy, pero fácilmente. Por eso es que el desierto mata a la gente. El desierto no mata a nadie, hermano, simplemente uno solo se deja morir. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca he visto, quizá habrá camellos que se mueran en el desierto, pero simplemente la respuesta es porque no consumieron suficiente agua. Así es.
no consumieron suficiente agua y suficiente comida para sustentarse. Y con esto finalizamos porque queremos orar por usted y por su necesidad. ¿Cómo tú te encuentras hoy? Pidámosles al Espíritu Santo, Señor, dame una joroba espiritual como los camellos para poder almacenar agua, ríos de tu presencia, porque aunque yo esté caminando en el desierto, si yo, dígale, Señor, ayúdame a ser como el camello, que aunque serpiente me salga en el medio del desierto, yo tengo agua. Sí. Aunque me salga una víbora, yo tengo agua, Señor. Aunque se está levantando chisme contra mí, yo tengo el agua de la presencia de Dios. Que aunque la gente me está criticando, yo tengo el agua de la presencia de Dios. Poderoso Tenemos que Jesús. llenarnos de Él para poder atravesar el valle de la sombra y de la muerte en el nombre de Jesús. Recuerde que el desierto no es eterno, no es algo que ahí te vas a quedar, no es algo que ya te metiste, Dios te metió la circunstancia, lo que sea, y ahí vas a permanecer, no. Todo tiene su salida. Hace poquito escuchamos de un predicador que dijo que el mismo desierto, cuando estés preparado, te va a expulsar. Así es de que esto no es eterno. Si te ha pasado que has durado demasiado, es porque no has aprendido lo que Dios ya quiere que aprendas de una vez. Pero yo estoy segura que esta palabra te ha nutrido como me ha nutrido a mí, te ha ayudado, te ha empoderado para seguir adelante. Has cobrado ánimo y ahí en medio de la situación en la que tú estás, vas a empezar a almacenar con la bendita palabra de Dios el agua y la comida que necesitas para seguir la travesía, porque la vida sigue, la vida sigue, profeta, y tenemos que seguir adelante. Saludamos a toda la gente preciosa que está en sintonía con nosotros. Julio Morgan desde Viena, Austria, Adilene Sánchez en Iguala, Guerrero, México, y Tony Suárez desde Roma, Italia. Dios mío, qué bellos lugares, y nos están saludando. Wow, la importancia es comer y beber en medio del desierto. ¿Qué te queremos decir? Le saludamos a usted en cualquier parte del mundo, pero yo sé que esa palabra, porque sabe, hermano, que esa palabra ni siquiera yo la había digerido. Aquí mismo el Señor nos ha estado ministrando. No te preocupes por el problema que tú tienes, no te preocupes por tu desierto. Yo te pregunto, ¿cómo se llama en el desierto que tú te encuentras? ¿El divorcio? Se llama desánimo, se llama pleito, se llama tu mismo carácter, tu propio desierto, tu misma ira, tu mismo, no sé qué espíritu te está atando, cuál es el desierto en que tú estás caminando, lesbianismo, homosexualidad, pornografía del diablo que se ha metido tanto en los hogares, Margarita, contiendas. ¿Cómo se llama desierto? Pero déjame decirte, no importa cuál sea el desierto, preocúpate por tú tener una joroba espiritual y tener llena de agua y llena de provisión. Come y bebe porque largo camino te resta, pero primero levántate hoy en el nombre de Jesús. Levántate y come la palabra, que con esa tú vas a pelear. Bebe del Espíritu Santo, que cuando Margarita, yo no he visto a nadie lleno de la presencia de Dios que ande desanimado. Quizá le va a rodear, pero no le va a poder penetrar. Ciertamente las víboras rodean cuando alguien está en el desierto, pero no pueden entrar dentro de ti. Yo no he visto a nadie con la presencia de Dios que fácilmente suelta el propósito de Dios. Si Dios te dijo algo y si tú estás lleno de la presencia de Dios, no importa si ves la lluvia de Dios o no, como quiera tú crees y como quiera tú caminas. Así que en el nombre de Jesús te pedimos que te levantes, que comas y bebas la palabra de Dios, porque todavía largo camino te resta. Como ves, Dios está más interesado en ti y que recibas tu milagro que tú mismo. Así es de que yo sé que esto te va a bendecir de una manera sobrenatural. Yo sé que estás tomando la palabra y llegó el momento de orar por cada una de las peticiones de todos ustedes. Estamos muy contentos por la aceptación que hemos tenido por parte de todos ustedes. Les saludamos, les bendecimos, les amamos. Siempre están en nuestras oraciones. Hay una petición muy especial, profeta, y queremos empezar con esa de Priscila. Amén. Nos escribe nuestra hermana Priscila López por restauración matrimonial, que su esposo es Mario Antonio Sánchez, por favor necesita de ti.
Hermana, yo se lo puedo decir por experiencia. Yo conozco a un Dios que restaura matrimonios. Pero ¿sabe qué? Ahora le doy gracias al Señor porque si yo no hubiera comido, y ciertamente se lo puedo decir, no porque me lo contaron o porque lo escuché en un mensaje ajeno, porque yo lo tuve que vivir, porque yo tuve que comerme esta palabra y creer lo que Dios había declarado en mi matrimonio, cuando mi esposo ni siquiera quería saber nada de mí. Decía, ese profeta va a volver, ese hombre de Dios. ¿Por qué? Porque de lo que yo estaba llena era lo que yo declaraba. Empieza usted a declarar que ese profeta va a cambiar, que ese evangelista va a venir y que no hay cadena de opresión que sea mayor que Dios. Así que declaramos restauración. Amén. En el nombre tu de matrimonio, Jesús. en el nombre poderoso de Jesús, y que el Espíritu Santo te ayude y te enseñe a entender su camino. Así es. Aida Hernández dice que pide oración para que Dios le dé entendimiento en la palabra de Dios. Qué bonita petición, hermana Aida. Yo declaro que el Espíritu Santo abre tu mente, pone la mente de Cristo, te da sabiduría, te da luz en la palabra y te permite discernir todos los misterios que en ella hay, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. También pido oración, Malu Castillo, que Dios le dé sus papeles para llegar a este país, y por su hija Fernanda, que el Dios del cielo abra puertas y abra camino en el desierto, y donde usted no ve camino, que el Señor lo abra hoy, y que si es la voluntad del Padre que usted pise este lugar, que las puertas se abran por sí solas, hermana. Y lo más importante, esperar el tiempo perfecto de Dios. Si uno se sale antes del tiempo de Dios, viene consecuencias, pero si usted espera el tiempo de Dios, verá la manifestación de Dios de una manera sobrenatural. Sí. Wendy Meca y Efi Adames piden por su matrimonio. Creemos que en medio del proceso, Wendy y nuestro hermano Adames o hermana Efi Adames, pidiendo por medio de ese proceso de matrimonio que están teniendo, creemos firmemente que si usted se pone a buscar de Dios, a comer y a beber, Dios lo va a sacar de ese desierto lo antes posible, porque el plan de Dios, muchas de las veces, profeta, Dios usa todas esas cosas para acercarnos más a Él. Así es, madre. Él permite que nos pasen cosas para que nuestro único refugio sea